Entonces, iniciamos. En el caso de trauma torácico, ¿ya? Recuerden que los accidentes de tránsito es la principal causa, ¿no?, de un paciente con trauma torácico. De forma general lo dividimos en trauma cerrado y trauma abierto. Lo más común es el trauma cerrado, pero el más mortal es trauma abierto. Entonces vamos a ver 4 tipos de trauma, ¿ya? Uno de ellos viene a ser el famoso hemotórax, luego está el neumotórax, el taponamiento cardíaco y lo que viene a ser el tórax flotante. Comencemos entonces con el hemotórax. ¿Qué debemos recordar del hemotórax? Es un acúmulo de sangre en el espacio pleural, ¿no es cierto? Y que definimos, ¿no?, el contenido de sangre en el espacio pleural porque el hematocrito pleural es más del 50% que el hematocrito sérico, ¿ya? Así definimos entonces la presencia de sangre en el espacio pleural. Muy bien. Desde el punto de vista clínico, en la inspección vamos a ver que hay un colapso, ¿correcto? Un colapso yugular porque hay pérdida de sangre, eso baja la volemia, ¿no? Y en la percusión, este es un dato importante que hay que recordar, ¿ya? En la percusión vamos a ver que hay matidez, ¿correcto? Matidez, porque obviamente hay acúmulo de sangre y eso da a la percusión matidez, ¿no? Hay ausencia de murmullo, no pasa el murmullo vesicular porque hay sangre en la cavidad pleural. De esa manera identificamos a un hemotórax, ¿correcto? Ahora, ¿cómo diagnosticamos? La radiografía y el ecofaz son de elección en un paciente hemodinámicamente inestable. La radiografía tiene alta especificidad y el ecofaz tiene alta sensibilidad. La radiografía, por ejemplo, para que nos muestre un hemotórax, debe tener un acúmulo de más de 200 mililitros en el espacio pleural. Y el ecofaz, en cambio, es más sensible porque detecta volúmenes más pequeños a partir de 20 mililitros en el espacio pleural. Y estas son 2 pruebas importantes, pero en el paciente inestable. Porque si el paciente está estable, el diagnóstico se hace con tomografía. Y dicho sea de paso, es el gol estándar, es la prueba de oro para el trauma torácico, ¿ya? La tomografía torácica. Pero obviamente lo hacemos a un paciente estable, ¿no? Estable. Porque si está hemodinámicamente inestable, hipotenso, con alteración de sensorio, radiografía o ecofaz. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Muy importante el manejo. Veo que varias veces se confunden por acá. Entonces, con respecto al manejo, hay que tener en cuenta que la mayoría de los hemotórax hay que drenarlo, ¿correcto? Y el drenaje se realiza por un tubo de drenaje torácico, también conocido con el nombre de toracotomía mínima cerrada, ¿ya? Entonces acá les van a poner varios sinónimos, doctores. Toracostomía, drenaje torácico, drenaje pleural, colocación de tubo de drenaje o toracotomía mínima cerrada. Todos son sinónimos porque son drenajes. Doctor, toracocentesis, olvídate acá de la toracocentesis. Eso es en neumología, ¿no? Para diferenciar exudado de intrasudado. No, acá olvídate de toracocentesis. La conducta terapéutica es drenaje, colocación de tubo o toracostomía. ¿Estamos? Ya está. Recuerden que el tubo de drenaje torácico se coloca en el 5º espacio, ¿ya? En el 5º espacio intercostal, en intersección con la línea media axilar. Línea media axilar o también la línea axilar anterior, ¿ya? Pero en el 5º espacio, con la línea axilar anterior o línea axilar media, nunca en la línea axilar posterior. Eso debes acordarte, en la línea axilar posterior no. Muy bien. Cuando ya el hemotórax es masivo, hay que hacer la cirugía. Y la cirugía se llama toracotomía abierta. Miren la diferencia.
Entonces el primero era el drenaje, ¿no? Colocamos su tubito, pero acá ya es cirugía. Eso se llama toracotomía abierta. ¿Ya? Entonces son diferentes. La pregunta típica de los exámenes es ¿cuándo hago el drenaje? El drenaje se hace cuando es un hemotórax masivo, ¿ya? Más de 1500 mililitros por el tubo de drenaje. Entonces, ¿te acuerdas que ya le habías puesto tu tubo de drenaje? Si por ahí sale un drenaje más de 1500 mililitros de sangre, eso es un hemotórax masivo, ¿correcto? Ya está. También lo puedes definir, ¿no? Aparte de un drenaje de más de 1500, como un drenaje más de 20 mililitros por kilo de peso. Es otro criterio, más de 20 mililitros por kilo de peso. Entonces, cuando tenemos un hemotórax masivo, hay que operar, definitivamente. Es la indicación para cirugía, ¿ya? Porque obviamente le has puesto el drenaje, ha salido bastante volumen, es un hemotórax masivo y hay que operar. Si no, el paciente puede morir. También es indicación de cirugía cuando hay un hemotórax continuo, que es cuando el drenaje es más de 200 mililitros por hora en las 2 a 4 primeras horas. Entonces, ya sea masivo o ya sea continuo el hemotórax, porque hemos visto, ¿no?, la cantidad o la velocidad de drenaje por el tubo, ¿no?, que hace el drenaje torácico, y hemos definido, ya ahí están los volúmenes, o masivo o continuo, eso es indicación de cirugía. Ya tengan en cuenta ese dato. Muy bien, ese es entonces el hemotórax. Vamos ahora con el neumotórax. Neumotórax es acúmulo de aire en el espacio pleural. Ese acúmulo de aire obviamente genera en el paciente disnea, dolor pleurítico, ¿no? Dolor tipo hincada, ¿ya? Dolor tipo hincada. A la inspección vamos a ver ingurgitación yugular cuando el neumotórax es a tensión. Ingurgitación yugular y sobre todo a la percusión, miren la diferencia con el hemotórax. Acá vamos a tener hipersonoridad, ¿correcto? Hipersonoridad. Entonces tenemos matidez por el hemotórax y hipersonoridad por el neumotórax. Y cuando te digan entonces que hay ingurgitación yugular, hipersonoridad, disnea súbita severa y desplazamiento de la tráquea de la línea media, tienes que tener en cuenta esos datos porque te están haciendo referencia al neumotórax a tensión, ¿correcto? Entonces, en el caso de un neumotórax a tensión, entonces tenemos una disnea súbita, ¿ya? Una disnea súbita, severa, ¿correcto? Asociado a ingurgitación yugular, asociado a hipersonoridad en la percusión, pero sobre todo desplazamiento de la tráquea de la línea media. Eso nos debe hacer sospechar de un neumotórax a tensión. De igual manera, cuando el paciente esté inestable, radiografía ecofaz, y cuando el paciente esté estable, la tomografía, que es la prueba de elección confirmatoria. Miren en la radiografía cómo es diferente un hemotórax, ¿no? Miren a la radiografía, es aumento de la radiopacidad. En cambio, en el neumotórax vemos por acá un aumento de la radiotransparencia, ¿no? Y vemos colapso pulmonar. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Estamos? Muy bien. También vamos a darnos cuenta del tratamiento, en el caso del tratamiento de un neumotórax, ¿no? Atención, rápidamente hay que drenar. Y ya sabes, el término de drenaje es la toracostomía. Para ello, cuando es un neumotórax a tensión, ojo, colocamos una aguja, un angiocatéter, grueso y largo, ¿correcto? Grueso y largo, calibre número 14. Entonces, eso es una medida muy importante que te debes acordar.
porque el diagnóstico de neumotórax a tensión es clínico, no debemos retrasarlo por pruebas diagnósticas. Entonces, clínicamente determinado, ¿no? Porque hay disnea súbita severa, ingurgitación yugular, desplazamiento de la tráquea de la línea media. Entonces, has diagnosticado tu neumotórax a tensión, rápidamente hay que colocarle una aguja en el segundo espacio con la línea media clavicular. Se coloca ahí un angiocatéter largo y grueso para hacer el drenaje, ¿no? De manera inmediata. Ahora, cuando ya nos encontremos en el hospital, en la unidad de emergencia, etcétera, recién ya podemos colocarle el tubo de drenaje porque vamos a tener las condiciones para drenar. Entonces le colocamos su tubo de drenaje con sello de agua en la línea axilar media con el quinto espacio. ¿Te acuerdas? Línea axilar media con el quinto espacio, igual que el hemotórax. Entonces eso es muy importante que lo recuerden. Ahora, hay otro tipo de neumotórax que es el neumotórax abierto. En ese caso lo que se hace es colocarle un parche, un apósito simple, ¿no? Que esté sellado en 3 de 4 lados. O sea, hay un lado que se queda abierto, ¿no? Para que por ahí se expulse el aire. Entonces, en el neumotórax abierto se coloca un parche, un apósito simple, cerrado en 3 de 4 lados. Ahora, cuando los neumotórax son pequeños, estamos hablando de un neumotórax simple, donde el paciente esté estable, entonces, y es pequeño, menos del 20%, la conducta es observación. Mucho cuidado, ¿ya? Ahí también te pueden sorprender. Si el neumotórax es simple, pequeño, menos del 20%, y el paciente está estable, observo. Tengan en cuenta ese dato. Muy bien. Luego tenemos por acá el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es el acúmulo de sangre en el pericardio, ¿ya? Mientras arriba hablábamos de compromiso pulmonar, acá hablamos ya de compromiso cardíaco. ¿Cuándo el corazón se tapona? Cuando se llena más de 250 mililitros de forma aguda, doctores. Cuando es crónico es más de 2 litros. Cuando es agudo es más de 250. ¿Estamos? Muy bien. En la fisiopatología, ese taponamiento lo que va a hacer es una falla en el llenado del ventrículo, una falla en la diástole, ¿correcto? Falla en la diástole y el paciente puede morir por un shock obstructivo, igual que el neumotórax a tensión. Ojo, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, el tromboembolismo pulmonar, recuerden que dan shock obstructivo. ¿Estamos? Muy bien. La clínica es importante que se recuerden, porque es muy preguntado como caso clínico el taponamiento cardíaco. Les van a decir paciente con trauma torácico que viene con la famosa triada de Beck. Entonces esto tienen que por ley acordarse. ¿Qué es la triada de Beck? Es la hipotensión, la ingurgitación y los ruidos apagados. Repito, hipotensión arterial, ingurgitación yugular, que es el aumento de presión venosa central, y lo que viene a ser los ruidos cardíacos apagados. Esa es la triada de Beck, ¿correcto? Muy bien. Y a eso le sumas tu famoso pulso paradojal. Este pulso paradojal, que es el pulso que baja más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Es típico del taponamiento, pero se ve en otras patologías, ¿no? Como tromboembolismo pulmonar, como crisis asmática severa, como pericarditis constrictiva. Ojo que se ve en otros cuadros, pero es típico del taponamiento. Entonces, si tú tienes tu triada de Beck, tu pulso paradojal, rápidamente debes sospechar de un taponamiento. Si el paciente está inestable, como en la mayoría de los casos, el ecofaz rápidamente nos ve sangre en el pericardio.
Si está estable, le puedo hacer un ecocardiograma, que dicho sea de paso, es la prueba de elección, el gol estándar para taponamiento, para derrame pericárdico. Recuerden, la prueba de elección es el ecocardiograma, donde vamos a ver como signo específico del taponamiento el colapso de las cavidades derechas. Colapso del ventrículo derecho, de la aurícula derecha. El colapso de las cavidades derechas es el signo específico en el ecocardiograma de un taponamiento cardíaco. ¿Cuál es la conducta terapéutica, doctores? Pericardiocentesis, ¿verdad? Pericardiocentesis. Esa es la conducta terapéutica. Si no tenemos guía ecográfica, recuerden que la vía o la ventana que se utiliza es la subcostal o subsifoidea también llamada, cuando no tenemos guía ecográfica. Cuando hay guía ecográfica, la ventana que utilizamos es la paraesternal izquierda o ventana apical. ¿Correcto? Muy bien, repito, la pericardiocentesis, si no tenemos guía ecográfica, se hace la punción entre la apófisis sifoides y la última costilla, ¿no? Por eso se llama subcostal o subsifoidea. Pero si tenemos guía ecográfica, utilizamos la ventana paraesternal izquierda. Y ojo que ahí, en la ventana paraesternal izquierda, ingresamos con la aguja entre el quinto y el sexto arco costal, ¿correcto? Entre el quinto y sexto arco costal. Recuerden siempre por el borde cefálico, por el borde superior de las costillas, ya que por el borde inferior, por anatomía, deben recordar que pasa el van inferior, ¿no? Intercostal, el van intercostal inferior. Por eso siempre las punciones en la toracocentesis, en la pericardiocentesis, siempre por el borde superior, borde cefálico de la costilla. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente tenemos el tórax inestable. ¿Ya? En el caso del tórax inestable, ojo, estamos hablando ya de una lesión secundaria. Los anteriores, el hemotórax masivo, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, amenazan la vida del paciente. Por lo tanto, debemos diagnosticarlas en la revisión primaria. Pero el tórax inestable ha pasado, según la guía del ATLS, a una revisión secundaria, ya que se trata de fracturas múltiples, ¿no? Fracturas de 3 o más costillas en 2 puntos diferentes. En un trauma torácico es muy frecuente, ¿no? Es muy frecuente en el trauma torácico es muy frecuente, ¿ya? Las fracturas costales. Es muy frecuente, ¿ya? Pero cuando ya se fracturan 3 o más costillas en 2 puntos diferentes, ahí hablamos del tórax inestable, ¿correcto? Muy bien. Ahora, este tórax inestable también le llaman bolet costal o tórax flotante, ¿no? ¿Ya? Y que rápidamente debemos reconocerlo porque el paciente tiene dolor al respirar, porque ha tenido fracturas en varias costillas, dolor costal en la palpación, por las fracturas tiene crepitación, pero el dato clínico característico que nos va a orientar a un tórax inestable o flotante es el movimiento respiratorio paradójico, ¿correcto? Entonces el movimiento respiratorio paradójico nos debe orientar al diagnóstico, que consiste, acuérdense, en que el paciente inspira y el tórax se hunde, y cuando expira el tórax se abomba, ¿no? Lo contrario a una respiración normal. Recuerden que eso se da por acción del músculo serrato anterior, ¿ya? Entonces hay esa respiración paradójica. Muy bien. Se asocia a contusión pulmonar en la mayoría de los casos. Cuando te pregunten cuál es la complicación más frecuente del tórax flotante o inestable, es la contusión pulmonar, que aparece en las primeras 24 horas del trauma torácico, ¿no?
y resuelve en 7 días. Es un cuadro en el cual básicamente hay una hemorragia pulmonar, pues, ¿no? La contusión pulmonar es porque ya hay un daño del parénquima pulmonar, en la cual va a haber un infiltrado irregular, difuso, debido a una hemorragia. Entonces, esa es una de las complicaciones que hay que temer en un tórax inestable, porque lógicamente en este caso comprometerse el parénquima pulmonar, vamos a ver hipoxemia, ¿no? Va a haber hipoxia, etcétera, ¿no? O sea, se compromete la función respiratoria. El tratamiento justamente va encaminado a eso, ¿no? Proporcionarle oxígeno, buena analgesia para que el paciente pueda respirar, porque el paciente está con dolor, muchas veces es local, anestésica, y también hay que controlar la fluidoterapia, ¿ya? Controlar la fluidoterapia porque se ha visto que los fluidos van a congestionar más el pulmón. Entonces recuerda que ya hay una contusión pulmonar y si lo sobrecargamos de volumen, va a haber en este caso, ¿no es cierto?, una sobrecarga de volumen y mayor compromiso respiratorio. Pero ya en casos severos, en casos en los cuales el paciente está con mucha insuficiencia respiratoria, disnea severa, inestable hemodinámicamente, definitivamente vamos a tener que intubar, ¿correcto? La intubación endotraqueal, entonces, muy importante cuando ya el compromiso respiratorio es grave y severo. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que viene a ser valvulopatías, ¿ya? En el caso de las valvulopatías, recuerden que la estenosis aórtica, primero vamos a hablar de la estenosis aórtica, que la tenemos acá, ¿estamos? Es la valvulopatía más frecuente, es el defecto valvular más común, ¿ya? Que sobre todo se presenta en hombres en una relación de 3:1. Cuando hablamos de la etiología de la estenosis aórtica, vamos a tener en cuenta que la causa más frecuente, la causa más frecuente viene a ser la calcificación, la degeneración de la válvula, también te pueden decir fibrosis de la válvula, etc. O sea, la causa degenerativa, ¿no?, cuando la válvula se calcifica, se fibrosa, es la causa más común de estenosis aórtica. Estamos hablando del paciente adulto mayor. En el adulto mayor, pues, ¿no?, por la edad avanzada, degenera, se calcifica, se fibrosa la válvula. Porque si es un paciente joven, la causa más frecuente es congénita, la famosa válvula bicúspide, ¿ya? Normalmente, recuerden, ¿no?, la válvula aórtica tiene 3 valvas, ¿no? Miren ahí, 3 valvas, ¿no es cierto? Pero de manera congénita puede haber una válvula bicúspide o incluso unicúspide, ¿no? Y esa es la causa más frecuente de estenosis aórtica en gente joven. Entonces ese tiene que estar en tu esquema mental. En abuelito, degenerativo. En joven, congénito. Acuérdense de eso. Muy bien. Bien preguntado como caso clínico la estenosis aórtica, porque te van a dar la famosa tríada clínica de la estenosis, ¿ya? En esa tríada clínica tú vas a ver angina, síncope y disnea. Angina, síncope, disnea es la tríada clínica de la estenosis aórtica, ¿correcto? En ese orden de aparición, primero aparece angina, luego síncope, luego disnea, ¿no? Cuando ya aparece la disnea es severa, definitivamente, es severa. Entonces, acuérdate esta tríada clínica, es muy preguntada. Acuérdense del síndrome de Heyde, por ahí que les pregunten, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Heyde? Es una asociación entre la estenosis aórtica de etiología congénita y angiodisplasia en el colon de un paciente. Por eso va con cuadro de hemorragia digestiva baja por angiodisplasia más estenosis aórtica. Eso sí, ese es el síndrome de Heyde, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Muy bien.
Definitivamente el estudio de imagen que nos evalúa las valvulopatías, el estudio de imagen no invasivo es el ecocardiograma, pero el invasivo es el cateterismo cardíaco, ¿no? Y en los estudios de imagen tienes que recordarte que una estenosis aórtica nos da una hipertrofia de ventrículo izquierdo, característico, hipertrofia de ventrículo izquierdo. Muy bien. El dato más importante para reconocer una valvulopatía es el soplo, ¿no es cierto? El soplo es el dato característico, ¿ya? Entonces, en la estenosis aórtica vas a tener un soplo sistólico. Ahí está, en la sístole, miren, sistólico, que se irradia a las carótidas, ahí lo estás viendo. Entonces, cuando te digan soplo sistólico, que se va al cuello, a las carótidas, tienes que pensar en estenosis aórtica. Y su pulso parvus tardus, ¿ya? Entonces, con ese dato clínico ya, pues, y a veces te regalan la pregunta, ¿no? Porque te dicen angina, síncope, disnea, ¿no? Pulso parvus tardus, soplo sistólico que se irradia a las carótidas, nos da gran hipertrofia ventrículo izquierdo, y es por eso que el paciente, por esa gran hipertrofia, por ese remodelado fallece, ¿no? Y tiene muerte súbita, hasta en un 10 a 20% de los pacientes. Entonces eso tengan en cuenta, ¿ya? Ese es el cuadro clínico de este paciente, ¿ya? En la mayoría de los casos, cuando es sintomático o cuando la estenosis es grave, ¿no? Se dice que la estenosis es grave cuando el área valvular es menos de 1 centímetro cuadrado. Entonces, si es sintomático, es severa la estenosis, menos de 1 centímetro cuadrado, hay que operar. Hay que operar, ¿ya? Entonces hay que hacer un reemplazo valvular. Muy bien, vamos con el otro, la contraparte que viene a ser la insuficiencia aórtica. Y acá rápidamente te doy el dato. Como el soplo es lo más importante, si te dicen soplo sistólico que se va al cuello, estenosis aórtica. Soplo diastólico es la insuficiencia aórtica. Claro, si la estenosis aórtica es soplo sistólico, la insuficiencia aórtica tiene que ser soplo diastólico, ¿no es cierto? No puede ser lo mismo, pues. Ya está. En las insuficiencias tienes que acordarte que hay cuadro agudo y hay cuadro crónico. Entonces, en el cuadro agudo, ¿ya? Tienes la endocarditis infecciosa, ¿ya? Tienes como principal causa la endocarditis infecciosa, porque rompe la válvula, pero también la disección aórtica, ¿ya? La disección aórtica. También tienes lo que viene a ser el edema agudo de pulmón como manifestación clínica, y eso quiero que lo tengas en cuenta. Las insuficiencias pueden ser agudas y crónicas. La aguda, su principal causa, en este caso de la insuficiencia aórtica, es la endocarditis infecciosa. Y la manifestación va a ser una disnea severa, por lo que los cuadros agudos de insuficiencia nos dan edema agudo de pulmón cardiogénico. Ya que estos pacientes no compensan, es decir, no tienen cardiomegalia. Los cuadros agudos no tienen cardiomegalia, entonces toda la sobrecarga de volumen va al pulmón. En cambio, el cuadro crónico sí va a tener cardiomegalia. Y como tiene cardiomegalia, compensa. Por lo tanto, la clínica va a ser leve a moderada. Pero en la insuficiencia aórtica crónica, la etiología es diferente. Y acá destaca ya la fiebre reumática. Estamos dentro de su principal causa. También tenemos la espondilitis anquilosante, ¿no? Este cuadro reumatológico que se asocia al HLA-B27, al test de Schober positivo. Y también tenemos la aortitis por sífilis, que es una manifestación de la sífilis terciaria. Las conectivopatías, síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, también producen insuficiencias aórticas crónicas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y como les comentaba, la diferencia entre una insuficiencia aórtica aguda y crónica es que la crónica
tiene cardiomegalia. Eso tienes que acordarte, ¿no? Porque a veces, si te has preguntado, ¿es agudo o es crónico la insuficiencia? Busca datos de cardiomegalia, ¿no? Te pueden decir punta del corazón desplazado, en la radiografía de tórax se ve una cardiomegalia, un índice cardiotorácico más de 0,5. Entonces, cuando hay cardiomegalia, la insuficiencia es crónica. Si no lo hay, es aguda. Ahora, como la crónica tiene cardiomegalia, el paciente compensa muy bien el cuadro clínico. Por lo tanto, este paciente va a tener disnea leve, disnea moderada. ¿Estamos? Porque va a compensar debido a la cardiomegalia. Eso tienen que tener en cuenta. El soplo característico es un soplo diastólico, que tiene un nombre, tiene un epónimo. Se le llama el soplo de Austin-Fleet. Soplo de Austin-Fleet, ténganlo en cuenta, ¿ya? Muy bien, y el pulso se llama pulso saltón o pulso Zeller, ¿ya? Entonces miren, ahí tienen para comparar una estenosis aórtica con una insuficiencia aórtica. No se pueden equivocar, ¿correcto? Entonces estenosis aórtica, pulso parvus tardus, soplo sistólico que se irradia al cuello. Insuficiencia aórtica, pulso saltón o Zeller, soplo diastólico o también llamado de Austin-Fleet. Muy bien. Vamos ahora con la válvula mitral. En el caso de la insuficiencia mitral y en el caso de la estenosis mitral, ¿verdad? Ya está, la estenosis mitral es más frecuente. En este caso, la estenosis mitral, vamos a ver que tiene como principal etiología la fiebre reumática y es más frecuente en mujeres, ¿ya? Entonces, principal causa de estenosis mitral, la fiebre reumática, es la principal causa. Luego hay causas raras como la presencia de un mixoma auricular, que es un tumor primario del corazón que puede generar estenosis mitral. Entonces la fiebre reumática, recuerden, producida por esta bacteria, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el estreptococo piógenes, que es la principal causa de faringitis bacteriana y que tiene esta complicación sistémica que es la fiebre reumática porque va a producir carditis, artritis, etcétera, ¿no? Pero sobre todo genera carditis y deja como secuela valvular la estenosis mitral. Tengan en cuenta. Tenemos el síndrome acá de Lutten-Bacher-Cosio. Este síndrome es una estenosis mitral asociada a una comunicación interauricular, ¿ya? Es una estenosis mitral asociada a un CIA, asociada a un CIA. Entonces acuérdense de este síndrome, por favor. Ya por ahí les pueden preguntar, pues, ¿no? Como algo específico. Ya está. Básicamente tenemos en la clínica de una estenosis mitral una triada. Entonces tienes la triada de disnea, hemoptisis por la ruptura de venas bronquiales y embolismo porque esta se asocia a fibrilación auricular. Fibrilación. Entonces también acá hay una triada, disnea, hemoptisis, embolismo, ¿no? Entonces también puedes comparar. La estenosis aórtica es angina, síncope, disnea. La estenosis mitral, disnea, hemoptisis, embolismo. Esa es su triada. Si en la estenosis aórtica había crecimiento del ventrículo izquierdo, una hipertrofia, en la estenosis mitral hay un crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Se dan cuenta? Dilatación de la aurícula izquierda. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Y el dato cardinal, el soplo. El soplo es diastólico y se irradia al ápex. Soplo diastólico que se irradia al ápex. Ahí hay que pensar en una estenosis mitral, ¿correcto? Ya está, muy bien. Y luego su contraparte, que es la insuficiencia mitral. Nuevamente, la insuficiencia mitral puede ser aguda o puede ser crónica.
La aguda tiene como causa la endocarditis infecciosa nuevamente, ¿no? Miren cómo la endocarditis es la principal causa de insuficiencias agudas. Pero acá también tienes al infarto. El infarto agudo necrosa, rompe los músculos papilares y obviamente eso altera el área, la válvula mitral, ¿no? Generando insuficiencia aguda. Entonces la endocarditis, el infarto agudo de miocardio son causas de insuficiencia mitral aguda. Como no hay cardiomegalia, recuerden la diferencia con el cuadro crónico, acá no hay cardiomegalia, entonces hay una sobrecarga de volumen severa y eso genera disnea severa, debido a que se presenta un edema agudo de pulmón cardiogénico. Es por eso que los cuadros agudos de insuficiencia se operan, doctores. Es indicación de cirugía, ¿correcto? Es indicación de cirugía. Muy bien, tengan en cuenta eso. Ahora, si es crónico, ¿ya? La principal causa es fiebre reumática. Por eso en la fiebre reumática lo típico es doble lesión de la válvula mitral. Estenosis, insuficiencia mitral. Pero crónico, ¿no? Crónico. También acá tenemos el síndrome de Barlow, que se presenta en mujeres jóvenes con pectum excavatum. Así te van a decir, mujer joven con pectum excavatum y que tiene prolapso de la válvula mitral. La válvula posterior de la válvula mitral está prolapsada. Ese es el síndrome de Barlow, que va a cursar con insuficiencia mitral. ¿Estamos? Muy bien. Acá, como hay cardiomegalia, típico de los cuadros crónicos, la disnea es leve a moderada, ¿no? Disnea leve a moderada. Entonces eso tienes que acordarte. Las insuficiencias dan cuadros agudos, ¿no? Y cuadros crónicos. Los cuadros agudos no tienen cardiomegalia y dan edema agudo de pulmón, porque hay gran sobrecarga de volumen. En cambio, los cuadros crónicos, al sí tener cardiomegalia, compensan mejor su clínica, son menos sintomáticos. La insuficiencia mitral tiene típicamente un soplo. Si la estenosis mitral era en diástole, la insuficiencia mitral es en sístole, pues, ¿no? Lo contrario. Entonces, soplo holosistólico que se irradia a la axila. Soplo holosistólico que se irradia a la axila, piensa en insuficiencia mitral, ¿ya? Entonces acá también tienes para comparar, pues, ¿no? Te dicen soplo diastólico que se irradia al ápex, estenosis mitral. Soplo holosistólico que se irradia a la axila, insuficiencia mitral. Soplo sistólico que se irradia a las carótidas, estenosis aórtica. Y el soplo diastólico llamado de Austin-Fleet, insuficiencia aórtica. El soplo es el dato cardinal para el diagnóstico de las valvulopatías, doctores. Eso te debes acordar, ¿no? ¿Qué tipo de soplo tiene? ¿A dónde se irradia? En la clínica, lo típico de la estenosis aórtica es su triada, angina, síncope, disnea. En la estenosis mitral también su triada, disnea, ¿no? En este caso, hemoptisis y embolismo, ¿no? Es la valvulopatía que se asocia a fibrilación auricular, ¿no? Entonces, siempre vean las diferencias o el dato particular que te va a orientar, pues, ¿no? Cuando digan, ¿qué valvulopatía te hace crecer la aurícula izquierda? Estenosis mitral. ¿Qué valvulopatía te genera gran hipertrofia del ventrículo izquierdo? Estenosis aórtica, ¿ya? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Muy bien, ese es entonces el esquema de repaso para lo que viene a ser las valvulopatías, doctores, ¿ya? Muy bien, con eso entonces estamos terminando la parte de los esquemas de repaso de cirugía de tórax y cardio.